Jacinto Chiclana es una milonga escrita por Astor Piazzolla y está basada en un poema de Jorge Luis Borges. Borges es uno de los escritores más importantes de la Argentina y esta milonga, como he explicado, está basada en un texto, en un poema que Borges escribió y que Astor Piazzolla musicalizó. Se trata de la historia de Jacinto Chiclana, una especie de compadrito de los suburbios porteños. Y es un arreglo que ha hecho Víctor Villadangos, que es un guitarrista muy importante de la Argentina, y es una de las piezas que he incluido en este álbum. Cueca del Arenal es una cueca escrita por Eduardo Falú. Es una pieza que existe como una canción, en la forma de una canción, es decir, una melodía cantada y acompañada, y al mismo tiempo Eduardo Falú también la escribió como una pieza para guitarra sola, es decir, que hizo una especie de arreglo sobre su propia canción. La versión que toco en este álbum es la propia versión que Eduardo Falú grabó y editó. Así que Cueca del Arenal es una también de las piezas incluidas en este álbum. Rastro de Amor es una samba escrita por Juan Falú. Juan Falú, sobrino de Eduardo Falú, es también uno de los grandes guitarristas y compositores del folclore argentino. Rastro de Amor es una samba en donde podemos encontrar, en términos de armonía, algunas influencias más bien del lenguaje del jazz, que es una de las características del lenguaje armónico de Juan Falú, y tal vez esto se deba al hecho que Juan Falú vivió cierto tiempo en Brasil y probablemente allí haya sido influenciado por la música brasileña. Rastro de Amor es una danza, una samba muy bonita que también he incluido en este álbum. La idea principal de este álbum es la de incluir música escrita por compositores argentinos, y esta es una idea que nació cierto tiempo atrás. Yo diría que más bien en la época en la que estaba estudiando en Bélgica, en el Conservatorio de la ciudad de Gante, ya en esa época tenía la idea de estudiar y preparar un repertorio únicamente con música de compositores argentinos. Y de hecho esto lo llevé a cabo y fue uno de los conciertos que tuve que realizar para obtener el título de máster, y fue también el tema de mi investigación y de mi tesis. Así que este disco que he grabado aquí en Eslovenia viene a cerrar un poco un trabajo iniciado ya hace un tiempo atrás, y es un disco que incluye música del tango, digamos, y también música folclórica. En Argentina el folclore es una tradición musical muy rica y muy importante, y es la música fundamentalmente que se toca en las provincias, en el interior del país, mientras que el tango se toca fundamentalmente en Buenos Aires y sus alrededores. Y en este disco he incluido música de compositores como Atahualpa Yupanqui, Juan Falú, Eduardo Falú, y también por el lado del tango he incluido música de Astor Piazzolla, Julián Plaza. En su mayoría las piezas de tango que he incluido son arreglos efectuados por guitarristas argentinos como Víctor Villadangos, Oscar Vidal, o brasileños como Sergio Assad. Por el lado de la música folclórica son todas piezas originales, escritas para guitarra. Y este es un disco que tenía hace mucho tiempo ganas de hacer y que finalmente esta especie de sueño se ha concretado, se ha hecho realidad aquí en Eslovenia, donde me encuentro ahora, en Baros Records, que es el estudio donde he grabado, junto con Uroš Barić, que ha sido el encargado de llevar a cabo las grabaciones con muchísima profesionalismo y paciencia y seriedad.
Así que estoy muy contento de haber hecho este disco y espero que lo puedan disfrutar tanto como he disfrutado yo el proceso de realizarlo.